vámonos rápido, vamos a darle un poquito, vamos a de lo tenebroso a lo alegre. Señores, ¿quién de nosotros crecimos? Somos resultados, tenemos en nuestro ADN, en nuestra sangre, un nombre, el título de una historia, El Chavo del Ocho. Nuestra generación tuvo el privilegio de crecer con el Chavo del Ocho. Chapulín Colorado, Chompiras, todo eso, pero crecimos con el Chavo del Ocho, que era República Dominicana, transmitido a las 2 de la tarde los lunes, miércoles y viernes en Sí. Colorvisión. Y todos recuerdan el sentimiento, la fascinación, cómo frisaba toda una niñez, cómo nos educó y nos creó buenos valores, independientemente de la torpeza y la risa, todo eso. Ahora el Chavo del Ocho va a volver a la pantalla. Muchos años después, Televisa va a relanzar el Chavo del Ocho, los capítulos originales, no una serie distinta, ¿no? No, los capítulos originales. Aunque se está haciendo la serie sin querer queriendo, de la vida de Chespirito, pero eso es otro tema para el próximo podcast. Pero va a volver, se va a transmitir, ya casi está en el aire la próxima semana, se va a retransmitir la serie completa, la historia completa del Chavo del Ocho, con todos sus personajes. Doña Poderina, Don Ramón, Kiko, la Chilindrina, Poppy, el señor Barriga, profesor Girafales. Señores, yo no sé ustedes, pero yo estoy emocionado, porque al fin, no sé, yo lo veo en YouTube, pero yo quiero sentarme, llegar a mi casa corriendo a ver el Chavo del Ocho. ¿Ustedes qué me dicen de esa información? Florinda Mesa ha tenido los últimos 4 años peleando por la distribución de las ganancias económicas del Chavo del Ocho por muchos años con sus hijos, con los hijos de Roberto Gómez Bolaño y con los hijos con los grandes ejecutivos de Televisa, que era por donde se distribuía y se exhibía el Chavo del Ocho. Florinda Mesa gana la batalla de dividir de manera equitativa las ganancias de tantos años de programa, de eso, y se va ahora por la plataforma que pertenece a Televisa y también pertenece a Univision, que se llama ViX. Se va por ahí y vamos a poder disfrutar de eso. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá me hacía bullying, mi mamá, que en paz descanse, me hacía bullying con el Chavo del Ocho, porque yo a veces cometí una torpeza y ella decía que las torpezas que yo cometía era porque yo veía el Chavo del Ocho. Y me decía que el Chavo del Ocho, o Chespirito, o el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, etcétera, 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 Chaparrón Bonaparte, eran mis profesores, eran mis maestros. Y lamentablemente mi mamá no está viva para yo decirle que sí, que Roberto Gómez Bolaño fue mi profesor. Mi serie Apartamento 809 tiene mucho de Roberto Gómez Bolaño, pero con un twist dominicano caribeño. Mucha de su escritura, mucho de la esencia no mexicana, de la esencia latinoamericana, porque Roberto no le pertenecía, el Chavo del Ocho no le pertenecía solamente a México, no pertenecía a todos. Todos. Y para mí es de grato placer saber que voy a poder tener la oportunidad de ver de manera ininterrumpida todos los episodios del Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho y todo lo que hizo Chespirito. Hace Mira, poco, hace un año, vi un comercial de Dish Latino, un comercial protagonizado por Eugenio Derbez, donde Eugenio Derbez está viendo la televisión, está viendo el Chavo del Ocho. De manera en inteligencia artificial, le dieron vida al Chavo del Ocho de Chespirito, donde el Chavo del Ocho saluda a Eugenio Derbez. Eugenio, ¿cómo estás? Y él le dice, Chavito, eres tú. Entonces el comercial es muy emotivo, donde el comercial lo que vendía eran los paquetes de Dish Latino, pero al ver en inteligencia artificial cómo ellos revivieron al Chavo del Ocho, me dio nostalgia. Y aplaudo a Florinda Mesa, que no se rindió, luchó hasta el final y nos trajo de nuevo a El Chavo del Ocho. Que Dios la bendiga, que Dios allá en el firmamento bendiga grandemente esa estrella que se fue, Roberto Gómez Bolaño, una persona admirable, donde en México luchó toda su vida por lograr un éxito, lograr lo que quería.
y a los 47 años de edad fue que alcanzó el éxito. Pudo llevar a la pantalla al Chavo del Ocho, a Chespirito, pero lo que más me llena de eso, de que lo pudo lograr en colaboración con Enrique Segoviano, un dominicano establecido en México, fue que lo ayudó, creyó en él y los dos crearon ese programa tan icónico, porque casi nadie habla de Enrique Segoviano, el dominicano, que hicieron una excelente mancuerna y me llena de orgullo saber de que hay un pedacito de República Dominicana en el Chavo del Ocho, para que lo Wilmer, sepan. Bueno, sí, sin duda una gran serie, eh, una, una gran serie de nuestra niñez, porque el Chavo del Ocho, eso era un toque de queda a las 2 de la tarde, los lunes, todos los días, porque el lunes, miércoles y viernes el No, Chavo, y martes y jueves no era teníamos la el una del día, Chapulín. era la a las No, una. era a dos. las 2. Oh. Recuerdo, a las 2. A las Eran las 2, porque 2 y a las 2 recuerdo y media bien. venía Mundo Visión. Sí, O era al recuerdo revés, bien primero Mundo que Visión y después el Chavo. no, No me acuerdo, pero eran las 2. no, era a las 2. Recuerdo bien porque el show del mediodía se transmitía siempre de 12 a Terminaba a 2 las de la 2. tarde y luego del show del mediodía venía el Chavo y después Mundo Visión a las 2:30 de la tarde. Eh, Recuerdo que los lunes, miércoles y viernes teníamos el Chavo, los martes y jueves teníamos al Chapulín Colorado. Los sábados daban una serie del Chavo del Ocho, era con los cacos, porque ahí actuaba el Chompiras, el Peterete, que era Don Ramón, y actuaba también Florinda Mesa tenía un papel, no me acuerdo cómo era que se Chimoltrufia, llama. Pero esa Yo creo que es la la versión Chimoltrufia. muy la vieja. Chimoltrufa, Esa es la Ajá. versión muy Chimoltrufia. vieja porque en los últimos años de Chespirito, de Sí, Roberto Gómez Bolaño, que ya se veía viejo y ya hablaba ronco, en las últimas emisiones de El Peteretes y el Botija, porque ya ¿cómo era? El Chompira era. Chompiras Y y el 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 Botija. Botija, porque el Chompiras. Peterete era Don Ramón, ya Don Ramón se había salido hace mucho tiempo. Y eran los últimos Sí, programas de Chespirito donde ya el mismo Chavo del Ocho y todos los personajes se veía viejo, cansado y hablaba tarronco ya. Que fue sí, la sí, sí, sí. última, para que ustedes vean cómo las cosas transcurren con el tiempo, porque la última temporada de Chespirito se terminó en el 85 o en el 84 y nosotros seguimos Sí. viendo todo eso. Pero, Pero pero, cuando no, no, pero déjame decirte. El Chavo llegó a la República Dominicana, que llegó a fin en el 78, 79, ya todos esos episodios eran del 72 y del 73. Sí, porque hay una cosa con el Chavo también. Mira, el Chavo se repitió mucho aquí porque resulta y viene a ser que, y ahí ya eso podría ser un podcast aparte para analizar. El Chavo primero se grabó en México, pero tenía tanto diálogos de México, tradicionales mexicanos, que era imposible sacarlo, exportarlo a otros países, porque era tenían diálogo y cosas así que solamente un mexicano tradicional viejo era que lo podía entender. Luego entonces lo regrabaron en los 70 y lo hicieron, pero aquí se repitió mucho y por eso todo el mundo tiene también a los personajes del Chavo metido en la cabeza, como Kiko, porque resulta ser que Kiko trabajó hasta el 78 en el Chavo. Lo vi en una entrevista hace como dos Sí. años. Yo vi a Carlos Villagrán que habló Que era de que venezolano, no Kiko, era mexicano. exacto, pero Carlos Villagrán habló y dijo que Kiko estuvo en el 78 por problemas que hubo con Chespirito Sí. y por eso fue que incluso le dieron un giro, grabaron un episodio que aquí no se vio,
que fue que dijeron como que Kiko se había ido con una tía para el extranjero y cosas así, pero fue que en realidad él lo sacaron de la producción. Entonces, luego eh, se quedó y vimos la mayoría de los capítulos que vimos aquí, que por eso se repetían tanto. Que recuerdo yo que aquí en mi casa me decían que eso es repetido, ya tú lo viste, ya tú tuviste toda esa vaina, y era porque llegaron al 78. Luego entonces después del 78, los 80, ahí fue que vimos a ya Chespirito, ya más viejo, a Florinda más vieja, ya el profesor Girafales, que era Rubén Aguirre, más viejo ya. Incluso ya se había ido Eh, incluso Don Ramón, que el personaje de Don sí, Ramón porque el don Ramón prácticamente lo murió. toma Jaimito el Cartero. Exacto, porque lo toma Jaimito del Cartero, porque don Ramón Ya, vino a morir disculpa, en el entonces, 85, para ayudarte en 86, por eso, ahí. Don Ramón vuelve otra vez cerca de prácticamente vuelve el año antes de morir. Ya él vuelve, que Sí, ya cuando él regresa se ve muy desgastado físicamente. exacto, Y hay un capítulo famosísimo que él llega de sorpresa, la producción sabía de todo, menos la chilindrina, y él llega al set, y la emoción que presenta la chilindrina cuando lo ve es real. Pueden buscar en YouTube. sí, Ella le sí, salta arriba y él la carga, porque ellos eran buenos amigos. Ella simplemente, exactamente, ella no sabía que eso estaba en el guión, él llegó de repente. Él duró un tiempo, don exacto, Ramón, y ya después otra vez vuelve y sale, y meses después fallece. Y ya Todo, entonces ya, todos esos exacto, problemas vinieron por derecho de autor. Lo que exactamente, pasa y que de hecho, ellos fuera del programa se la buscaban haciendo entrevistas, show privado y todo con los personajes. Chespirito era muy celoso con su creación y entonces tuvo problemas con Carlos Villagrán, Kiko, por con la eso, chilindrina. porque hacía el personaje y el chavo, y Chespirito le decía, los personajes no son de ustedes, los personajes son míos, yo los creé, ustedes le dan vida. exactamente, Entonces, Él es, exacto, dice, yo voy a seguir haciéndolo, le dice Carlos Villagrán. Carlos Villagrán, el mismo problema pasa con Don Ramón. Le dijo, en tu serie quizás tu personaje es tuyo, Don Ramón, pero a mí todo el mundo me conoce como Ramón Valdés, como Don Ramón. Tú no me lo puedes quitar. Si tú quieres no, hacer lo que tú quieras con el personaje, yo me voy. ¿Qué pasa? Ramón Valdés, Don Ramón, y Carlos Villagrán se van los dos a Venezuela cuando rompe con él y forman el programa Federico, que era la misma serie con Kiko y Don Ramón en Venezuela, cuando se despegan de él. ¿No se acuerdan de ese programa, sí. Federico? Porque sí, Roberto Gómez Bolaño le dijo, si tú lo quieres seguir haciendo, no se puede llamar Kiko. Entonces dijo, bueno, ¿cuál es el apodo? ¿Cómo le dicen a los Federico? Le dicen Kiko. Entonces en Y Venezuela se va a incluso llamar Federico. él incluso le cambia el mismo vestuario, pero le cambia el color. Es blanco, lo Y usa le cambia blanco. algunos elementos Ajá. para evitar situaciones legales. Entonces, Don Ramón en Venezuela no se llamaba Don Ramón, sino Ramón o el señor Sí, Ramón. porque el sí, problema vino, Roberto Gómez le decía, mira, sigue trabajando ellos quisieron registrar el personaje bajo su nombre, bajo su creación. Y Ramón, Chespirito le decía, mira, tú puedes trabajar como Kiko, como la Chilindrina, no importa, trabaja todo tu dinero, pero el personaje es No, mío. no, él no, hay que ser el problema. María Antonieta Las Nieves, la chilindrina, dice, él no quería que yo trabajara con el personaje, porque ella se iba a programas infantiles y amenizar fiestas con el personaje, y él se molestó, porque él era celoso con lo de él, y le dijo, no. Por eso, muchos años, María Antonieta salió de la televisión, volvió a la televisión cuando él murió. Y ya casi al morir fue que él mira, le cedió el personaje, pero ya estaba muy vieja para hacerlo. mire, el chavo, Estaban viejos todos. El único personaje que realmente, los personajes infantiles no podían ya hacerse, porque por ejemplo ya Carlos Villagrán se presentó hace un tiempo con Kiko en un programa, y ya en la sobremesa en la entrevista él mismo dijo, ok, la gente me dice como Kiko, pero ya yo soy casi el abuelo, el bisabuelo de Kiko, ya es ridículo que yo me ponga este traje. No, claro.
Pero En el imagínate, proceso así Pero es. yo le voy a falleció decir, yo le voy a Ramón decir algo. Valdés, Angelina Fernández. Pregúntense por qué cuando el programa salió, que fue en el 78, en el 80, que ya se acabó, que él volvió y lo retomó en el 82, 83, cuando hizo las últimas partes de Chespirito. Pregúntense por qué esos actores, todos esos personajes, no, jamás se vieron en la televisión con los personajes. Mira, Él ya se, había, Mira, él se los Dani, quitó. por ejemplo, ya Ramón Dani, Valdés, que con quien fue el único que él mantuvo una relación cordial, ya había muerto, que fue algo lamentable. Por ejemplo, como te dije, cuando él volvió Ramón Valdés en la segunda etapa, después que tuvo, porque Ramón Valdés tuvo con Kiko, con Carlos Villagrán, en Venezuela. Después el programa no tuvo éxito, Kiko lo relanzó como qué cosa, qué Kiko en México lo relanzó, después porque él tenía programa en Televisa, se fue a TV Azteca, lo lanzó. Ramón Valdés tuvo éxito en un circo que tuvo. Él vuelve con Chespirito, duró un tiempo allá, pero recuerden que también Ramón Valdés había salido por diferencias creativas con Florinda Mesa. También. Entonces, pero ya en ese momento cuando él vuelve, está el mismo ambiente y él ya está enfermo, que ya entonces él realmente no tenía, físicamente estaba muy delgado. Tenía Angelines Fernández, de todos, fue la primera que murió. Y No, murió él, no, no, murió ya Ramón tú me Valdés primero. pildes. Angelina fue la Ramón primera. Valdés. Angelina. No, Ramón Valdés murió. Ramón Y, Valdés a- murió ya a final de los 80. y ella No, era en el española. 85 murió. Sí. Ujú. Ella era española y regresó a España, a su país. Ella ocultaba el acento, pero ella era española, totalmente. Sí, pero ella salió corriendo en el régimen de Franco y se refugió ya que quien le dio la oportunidad, que quien la llevó a donde Chespirito fue Ramón Valdés. Sí, Ella por eso decía, ella le dio mucho la partida de él y ellos tenían una gran amistad, Angelina Fernández y él. Pero ya también don cuando Ramón era orgulloso porque ellos, él le recordaba a Chespirito, acuérdate que yo vengo de una familia de comediantes. Yo soy claro, hermano de Tintán y del Loco Valdés. Se lo ponía claro. recuerda que ahí los mayores eran Roberto Gómez Bolaños, Ramón Valdés y Angelina Fernández. El resto, Sí, aunque no lo crean, tenían casi 20 años menos. ajá, sí, Las claro. mujeres se lo obligan. Te digo que cuando él pudo hacer su programa, el primer programa, tenía 47 años de edad. Cuando él hacía el Chavo, que se veía jovencito, ya tenía casi 50 años. Él vino de tener éxito Y mira, con la mesa aparentaba. cuadrada. No. Él antes de ser actor fue boxeador. Sí, y fue entonces, su nombre el Chespirito viene por cuando él llega al estudio de publicidad, cuando él logra llegar a Televisa, que él logra entonces comenzar a escribir guiones para Capulina. Sí, Él era sí, muy que bueno y un productor le dijo, ah, bueno, usted es como Shakespeare, pero no puede ser Shakespeare porque usted es pequeño, entonces usted es un Ajá. Shakespeare. Sí, él era muy fanático de Shakespeare. Inclusive, dicen que sus obras teatrales eran de gran éxito también, que eran Entonces, sátiras de a él novelas le dan la de... oportunidad con la mesa cuadrada, Ujú. donde debatían temas. Ahí debutó el doctor Chapatín, Ramón Valdés hacía el papel de un borracho, estaba el profesor Girafales, el primer profesor haciendo el papel, y estaba la Chilindrina haciendo, en María Antonieta de la Nieve haciendo un personaje distinto. Tienen éxito, y de ahí entonces llegó el Chavo. El Chavo viene otra vez para nosotros, vamos a disfrutarlos. Señores, déjense de prejuicios, sienten a sus hijos a ver el Chavo, que gracias a Dios nuestra generación se crió con el Chavo y los valores que adquirimos se los debo en gran medida a él. Así que nada.